Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Dios los bendice, hermanos, amados cristianos, hijos de Dios viviente. Y a todos los que nos escuchan por primera vez, Dios me los bendiga y que en esta mañana reciban una bendición muy grande en sus vidas a través de la palabra, a través del Espíritu Santo. Hermanos, en esta mañana vamos a meditar en su palabra para que Dios nos dé luz, para que Dios nos dé entendimiento, sabiduría e inteligencia en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a rogar a nuestro Padre la dirección del Espíritu Santo para que Dios nos guíe, nos enseñe, nos muestre las cosas que tenemos que hacer. Padre, muchas gracias te damos en esta mañana que nos permites estar en tu presencia. A través de la sangre del Cordero que nos limpia todo pecado, pedimos tu bendición. Bendícenos, Señor. Tu palabra nos siga dando entendimiento, conocimiento, revelación, Padre. Aumenta nuestra fe. Santifícanos más y más. Como tu palabra lo dice en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mire, vamos a hablar de un tema muy precioso que se llama mayor que nuestra conciencia es Dios. Mayor que nuestra conciencia es Dios. Dios quiere que tú y yo, hermano, estemos meditando, pensando en las cosas que Él nos dejó. Hay todo un mundo, hasta un universo que hemos estado observando a través de los telescopios y todo eso, y el profundo del mar. Y hermano, en verdad que no hemos hecho lo que Dios le dijo a Adán. Dios le dijo a Adán que guardara el huerto del Edén y no lo guardó. Él pecó y cayó de la presencia del Señor. Hermano, nos necesitamos, hoy se está clamando mucho a la conciencia. Y la voz de nuestra conciencia, hermano, que nos redorgulle, que nos habla, que el Espíritu Santo es el que nos habla, es Dios el que nos habla y nos redorgulle. Es algo que tenemos que ver muy importante. Hoy mucha gente tiene conciencia de eso, de que el planeta se está contaminando, de que estamos afectando las leyes naturales que Dios puso a los tiempos, digamos, las estaciones del año. Ahorita que estamos entrando ya en invierno, ya está fresco acá en Monterrey, acá en Escobedo. Gloria a Dios, hermano, vamos a meditar en esto. Mire, abra su Biblia, por favor, en el libro de Romanos, capítulo 2, del verso 5 al 16. La parte central que yo quiero que vean es el verso 15. Romanos 2, 5 al 16. Y el verso 15 es el punto central. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así la palabra de Dios. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveran en el bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todos los que hacen lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para Dios, porque todos los que son sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados. Pero los que son porque no son los oidores de la ley los justos, antes Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tenían ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Amén. Entonces, dice el verso 15, que nuestras conciencias nos acusan o nos defienden nuestros razonamientos. Si usted se fija en este pasaje, hermano, quise leerlo desde antes, todo el contexto, porque habla precisamente de los que obran en la palabra
porque se arrepintieron, porque están haciendo buenas obras, pues vamos hacia el cielo, hermano. No por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia, acuérdese. Somos gracias por la salvación que Dios nos dio. Pero de ahí en adelante, dice en el 2:10 de Efesios, que actuamos en las obras que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios tiene un plan para ti, para mí, un propósito de vida. Entonces nosotros tenemos que andar en ese propósito, tenemos que andar en esa palabra, haciendo la voluntad del Padre. Entonces, gente que está sin esa conciencia de pecado, que no le hace caso a su misma conciencia, dice que la ira y el enojo va a venir contra los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y hoy día, hermanos, se están haciendo muchas injusticias. Hoy día, en este tiempo, donde vivimos tiempos peligrosos, dice la Escritura, dice la palabra de Dios, entonces estamos viendo cosas bien tremendas, cosas que no hacen justicia, abortando niños, bebés que no pueden defenderse, haciendo cosas que no deben, adulterio, fornicación, pecado. Todo esto, hermano, lo hacen sin conciencia, sin pensarlo, creyendo nada más en el momento del disfrute, o de lo sexual, o de lo que sea, hermano, de pecado, de que los lleva a la muerte, hermano, totalmente, que es el alcoholismo, la drogadicción y todo eso. Debemos de tener conciencia de que eso perjudica nuestro cuerpo. ¿Y qué dice el Señor? Que debemos de cuidar nuestro cuerpo porque somos templo de Dios. Eso es tener conciencia, hermano. Eso es pensar bien. Eso es hacer las cosas que Dios nos ha entregado. Se fija que los que están bajo la ley, por la ley serán juzgados, dice el verso 12. Y los que no tienen ley, los que no obedecen a la palabra, los que andan bajo sus propios pensamientos, también. Pero hay una conciencia, hay una ley que Dios escribió en nuestras mentes y corazones. Sabemos hacer lo bueno y no lo hace. ¿Qué nos dice? Lo primero que nos dice Dios es: apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Tenemos que andar en las promesas de Dios, andando en la voluntad de Dios. Por eso dice que en el 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio su conciencia que los acusa o los defiende sus razonamientos. Pero el día vendrá en que Dios vendrá a juzgar a vivos y muertos. A todo el mundo Dios va a juzgar. Jesucristo como juez ya no viene como salvador, ya no viene a morir en la cruz, ya no viene a morir de ninguna manera. Inclusive pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. O sea, él ya está todo profetizado, hermano, que van a querer pelear hasta con Dios, hasta con los santos, y Dios los va a defender, nos va a defender. Dios nos defiende, hermano. Hoy día tenemos que proclamar la palabra de Dios como la verdad, como la justicia de Dios delante de las personas, que es justo y que no es injusto que estén matando bebés, es injusto que estén haciendo lo malo, es injusto que se estén muriendo, aunque Dios les está advirtiendo que no vayan hacia el camino de la muerte. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que al final son caminos de perdición. Entonces Dios nos sigue diciendo en su palabra que seamos sabios, que seamos inteligentes, que seamos entendidos de lo que es la palabra de Dios. Dios quiere que tú y yo, hermano, estemos conforme a la Escritura, conforme a la palabra, haciendo la voluntad del Padre, haciendo lo que Dios nos encomendó que hiciésemos, ir y predicar el evangelio a toda criatura, enseñarle a la gente que hay un Dios sabio, que hizo todas las cosas con entendimiento y que todo está funcionando en su reloj, en las cosas que Él crió, en todo el universo, hermano, está funcionando. Pero el hombre ha descompuesto muchas cosas, tanto como la bomba atómica, como las guerras y tantas cosas que el hombre ha hecho, hermano, destruyendo este hermoso planeta. Dice el libro de Hebreos 9, 14 y 15. Hebreos 9, 14 y 15 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno ofreció a sí mismo sin mancha a Dios,
limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Te fijas, hermano, que Dios con su palabra, con su espíritu, limpia nuestras mentes, nuestras conciencias de malas obras? Dice este versículo. Gloria a Dios, porque Él nos ayuda, Él nos libra de obras muertas. ¿Cuántas obras hay hoy día del hombre? Y hermano, no han servido para nada. Decía Benito Juárez, el respeto entre los hombres como entre las naciones es la paz, dice, que nos respetemos. ¿Y qué estamos haciendo ahorita? No respetamos ya nada, hermano. Se meten a robar, se meten a matar familias enteras. Hermano, ¿qué estamos haciendo? Nada de lo que Dios dice, al contrario, buscando su propio beneficio, su propio bien, haciendo las cosas que no deben hacer. Entonces, todo eso, hermano, Dios lo va a juzgar. Dios no se queda con nada. Él va a hacer juicio contra todo eso. Porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad y contra toda injusticia, dice el libro de Romanos. Y dice ahí en el libro de Hechos 24:16, dice así la palabra: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Procuro, dice Pablo, tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? No ofender, no agredirnos, no pelearnos. La ira, desecharla, el enojo, no nos lleva a nada bueno. Acuérdense, gente se ha muerto en la calle por un estacionamiento, por un pitazo, porque se pasó el rojo, yo no sé, hermano. Hay muchas cosas que de nada, de algo tan tonto, se han matado, se han agredido. O en la misma casa, hermano. Yo recuerdo una vez que tiré un vaso de vidrio, lo quebré, o lo quebró uno de mis hijos y me enojé tanto por un vaso de vidrio. Hay más vasos, hermano. ¿Por qué enojarnos? No pasa nada y tranquilo. Pero yo creo que me pescó en mis 5 minutos que andaba en otras cosas, enojado, yo no sé. Cuidado, hermano, cuidado. Cuidado cuando nos gana el enojo. Dice la palabra de Dios que un hombre que es sabio es aquel que sabe dominar su carácter. Dominemos nuestro carácter con la palabra de Dios. Dios nos ayuda, Dios nos da la paz, Dios nos da entendimiento, Dios nos da razonamiento, Dios nos va a bendecir nuestra vida. Pero necesitamos nosotros querer hacer las cosas en el nombre de Jesús. Dice el libro de Romanos 9:1 y 2. Verdad digo en Cristo, no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu. Aleluya. Cuando Dios te da el testimonio a tu conciencia que esto que vas a hacer está respaldado por Cristo, está respaldado por la palabra, hermano, vas a hacer la voluntad de Dios agradable y perfecta a Dios. Comprueba esto en tu vida. Dice así en el libro de Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Haz lo que es agradable y perfecto delante de nuestro Padre Celestial. Haz lo que Dios quiere que hagas en su vida, en su palabra, en tu camino, en lo que Dios te encomendó, en lo que Dios te pidió que hicieras. Haz la voluntad de Dios en tu vida, hermano. Aleluya. Agrádale. Sírvele. Sigue diciendo 9:2 que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué estaba triste Pablo? Por lo que veía en Roma, por lo que hacían los romanos. Estaba hablándole a los romanos, estaba hablando a la gente de allá, de Italia, lo que estaban haciendo. De tanta idolatría, de tanto hombre Dios, de tanto hombre que se creía Dios. Hoy día estamos igual, hermano.
Hay cristianos que pierden el terreno y agarran pa'l monte, dice la palabra, dice el hombre, ¿verdad? El dicho. Agarran monte, ¿verdad? Ya se creen Dios. Oh, no lo podemos saludar porque tiene mucho trabajo. No te puedes detener a dar la mano a alguien. No te puedes detener a saludar a alguien. Recuerdo un pastor que vino de España y nos platicaba su testimonio. Dice que estaba en la iglesia y veía una larga fila para saludarlos a todos. El pastor dijo: ay, Señor, son tantos, ¿quieres que los quite de tu vida? Pues tan fácil, ¿verdad? Deja de ser pastor, ¿verdad? Deja de... No, Señor, sí voy a saludar a todos. Sí. Siguió saludando a todos el pastor de allá de España. Me acuerdo que contó esa anécdota. Hermanos, hagamos la voluntad de Dios, la que Dios nos ha encomendado. Dice el libro de 2 de Corintios 1:12: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. ¿Cómo te debes de conducir en el mundo, hermano? Con toda conciencia, con toda sinceridad, con toda sencillez, con toda humildad. Hermano, no podemos tomar un lugar muy alto. Somos iguales delante de Dios, todos somos iguales. Dale la gloria y la honra a Dios. Dale todo lo que Dios te ha dado, pero recibe la gloria y la honra a Dios. El hombre no, solamente Dios. Si algo bueno haces, si bonito cantas, si eres muy sabio, si eres muy inteligente, tienes primer lugar, si eres excelente en tu vida, en todo, hermano, dale gloria a Dios. Y si tú lo haces, Dios va a ver tu vida y va a bendecir más aún tu vida, porque tú le das la gloria a Dios, no al hombre. El hombre con sus ideas se envanece y agarra para fuera de la palabra, llama a lo malo bueno, y bueno hace tantas cosas que no debe de hacer. Dice aquí la palabra en el libro de Primera de Timoteo 1, 4 y 5. Primera de Timoteo 1, 4 y 5 dice: no prestes atención a las fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Que seas real, que seas verdadero en lo que tú estás haciendo. ¿Qué te encarga Dios a ti? Como le encargaba Pablo a Timoteo, que seas sabio, que seas entendido, que no te estés fijando en las fábulas, en las fantasías, en lo del mundo. Hay cosas que se están viniendo y que estamos viviendo o haciendo porque el mundo lo hace. Yo no lo voy a hacerlo porque lo hace el mundo. Yo voy a hacer las cosas porque Dios dice. Eso es tener conciencia de parte de Dios. Hacer lo que Él quiere que haga, no lo que haga es el mundo. No podemos seguir las corrientes del mundo. Había muy buenos dichos antes dice un dicho por ahí de la ropa, ¿verdad? De la moda, lo que se te acomoda, ¿verdad? No puedes andar a la moda totalmente. Cuando la moda es extravagante o la moda es algo que no te ayuda a tu físico, hermano, entonces hagamos las cosas normales que debemos hacer. Por ahí decían, tal vez envejece con dignidad. Porque se van deformando, hermano, se van deformando. Gente que tanta cirugía, ¿cómo están quedando, hermano? Ya no son los mismos, ya ni se parecen. Hermano, hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Más bien Él te rejuvenece como el águila, aleluya. Él te da bendición mejor. Agárrate mejor de las promesas de Dios y haz lo que Dios dice, y verás que la bendición viene a tu vida y te bendice. Sigue diciendo que seamos de un corazón limpio,
con una buena conciencia, le dijo Pablo a Timoteo, que no estemos pensando en lo malo, que pensemos en las cosas buenas, que tengamos lo que Dios quiere que hagamos, que tengamos lo que tengas, hermano. Dale gracias a Dios por lo que tienes. Hay gente que ha perdido todo. Con cuántos huracanes, con cuántas cosas, hermano, han perdido gente en otros países. Te das cuenta de lo que ha pasado en otros países, hermano. Y tú dices, gracias Dios porque tengo esto. Gracias porque tú me lo diste. Dale gracias a Dios por lo que tienes. No mires por lo que no tienes. Ah, me falta esto. Ah, me falta lo otro. Ah, cuidado. ¿Para qué, hermano? Vive un día a la vez. A la vez. Vive un día. Mañana no sabemos si vivimos. Hoy está muriendo mucha gente, hermano. Cuídate. Toma conciencia. Cuídate. Que Dios guarde nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre, hermano. Así es que, hermano, toma conciencia. Piensa bien lo que vas a hacer. Planea el mañana. Quizás no lo vamos a hacer todo. Haremos a lo mejor de 10 cosas nomás una. Y ya no hiciste lo demás. Hermano, piensa lo que vas a hacer. Pero que sea agradable a Dios. No nada más mi propio deseo, mi propia voluntad. Hermano, hay gente que necesita. Hay gente que está sin comer, o hay gente que está durmiendo bajo el puente o en un árbol. Yo no sé, hermano. Hay gente que necesita. Tengamos conciencia. Sembremos en esas personas. Porque si tú siembras en esas personas, hermano, tú vas a cosechar al tiempo, porque eso Dios lo ve. A veces nadie lo ve, nadie se da cuenta, pero tú siembras y Dios sí lo está viendo. Hagamos conciencia de que hay cosas que necesitamos hacer. Hoy se nos llama mucho a la conciencia, la contaminación y cuánta cosa, hermano. Cuánta cosa nos están llamando que hagamos. Tengamos cuidado. Dice 1 Timoteo 1:19. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando lo cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Algunos la han desechado, han pensado que ya eso es obsoleto, que ya este libro de la palabra de Dios ya pasó, que ya es un libro antiguo. Hermano, este libro está vigente, se están cumpliendo profecías, se están cumpliendo promesas en mi vida. Y yo le doy gracias a Dios porque Dios nos ha bendecido y nos ha ayudado y nos ha guardado. Hermano, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Tenemos que volver a la senda antigua. Tenemos que regresar a los caminos de Dios. Hacer lo que Dios nos encargó. Eso es tener conciencia. Eso es pensar. Eso es sabiduría. Eso es inteligencia. Medítalo. Piénsalo bien, hermano. Antes de actuar. Que no te lleve a un fracaso. Que no te lleve a una tristeza. Que no te lleve a un dolor. Aquellas acciones que nos pueden perjudicar. Pensemos bien. ¿Por qué te dice piensa 2 veces antes de actuar? Sigue diciendo 1 Pedro 3:16. Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuren de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Teniendo buena conciencia. Tú no, es más, ni te pelees por eso, porque sabes que otros te van a defender. Déjalo que hablen, déjalos que digan, y Dios te hará justicia. Déjalos que digan lo que quieran. Dios defiende tu vida. Él es mi defensor. Dice que no pelees, que no contiendas con eso, que te apartes del mal, que no sigas ese camino. Fíjate, en el Génesis 42:21, los hermanos de José, que lo habían golpeado, o lo habían vendido y lo habían hecho esclavo, dice que cuando llegó a Egipto, llegó como esclavo. Lo querían matar primero, nomás que un hermano lo defendió y dijo, no hombre, vamos a venderlo. Y lo vendieron, se fue de esclavo y llegó a Egipto como esclavo, hermano. Y usted sabe la historia de José, hasta qué parte llegó. Yo le pregunto, ¿hasta qué parte llegó? Hasta el segundo de Faraón. Qué tremendo. Después de estar en la cárcel, después que la situación se puso más difícil. Oiga, hermano, ya en la cárcel, muchos dicen, de aquí no voy a salir, dicen algunos.
Y hermano, Dios lo sacó de ahí y lo puso como segundo de Faraón después de que interpretó el sueño del Faraón. Y él estaba ya como autoridad, como jefe, hermano. Y llegaron los hermanos, fíjese lo que dice aquí, Génesis 42, 21. Y decían uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, no lo escuchamos, y por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Se estaban acordando, tenían conciencia de lo que habían hecho una injusticia con su hermano. Su hermano solamente les decía, tengo unas visiones, y se las platicaba en su inocencia. Decía que había unas espigas que se doblaban ante él, y ese era el punto. En ese momento llegó ese punto, cuando se inclinaban a él. Mucha gente venía y pedían ayuda a Egipto, danos de comer, no tenemos que comer. Ellos habían hecho la voluntad de Dios cuando Dios le mostró aún a un rey que no tenía temor de Dios, a un faraón que no tenía temor de Dios, pero tenía buena conciencia, hermano. Porque tú puedes ver cómo le dio tierras a la familia de José y los introdujo a Egipto. Estuvieron ahí en tierras de Egipto, viviendo muchos años. Pero a veces, hermano, agarramos la comodidad y nos quedamos ahí. Y ahí se quedó todo el pueblo de Israel. Hasta que tuvo que Dios sacarlos de ahí en Éxodo. Usted sabe la historia, hermano. Esa es la conciencia que nos acusa, ¿verdad? Dios le recordó a los hermanos de José la conciencia que los acusa de lo que habían hecho con José. Vemos otro caso en el libro de Juan 8:9, en la mujer adúltera. Esta mujer que había sido encontrada en el mismo acto de adulterio, vinieron los fariseos, vinieron la muchedumbre y los jóvenes y viejos, todos, vamos a apedrearla porque la ley dice que toda gente se encontrada en el mismo hecho de adulterio son apedreados, pero los dos, no nomás la mujer. Siempre he dicho, ¿dónde estaba el hombre? Eran los dos, hermano. Entonces, dijo Jesucristo, dice, si el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y él siguió, hermano, escribiendo en tierra. Mucho se ha especulado que yo creo que escribía los pecados de cada quien. Y dice la palabra que desde el más viejo hasta el más joven se fue. Tiró la piedra y se fue. Porque su conciencia los acusaba. Dice aquí en Juan 8:9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando del más viejo hasta los postreros, quedando solo Jesús y la mujer que estaban en medio. Cuando se enderezó Jesús y no vio a nadie, le dijo a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno, Señor. Entonces ni yo te acuso, vete y no peques más. ¿Qué te dice Dios hoy, hermano? Si tu conciencia te está acusando de pecado, te sientes mal delante de la presencia de Dios, pídele perdón a Dios por tus pecados. Si tu conciencia te está diciendo que actuaste mal en algo, pídele perdón a la persona que ofendiste. Pídele perdón a la persona que quizás le hiciste algo, hermano. A veces sin querer hemos ofendido de palabra o de hecho. Hemos hecho algo que quizás ofendimos sin darnos cuenta. No te cuesta nada pedir perdón. No te rebaja, no te quita tu autoridad. Hermano, tú eres un hijo de Dios y puedes hacer eso y más. Pide perdón, perdona si alguien te ofendió. Dice el Padre nuestro en la oración de Jesucristo que perdonemos a los que nos ofenden, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Sigue diciendo en 1 de Juan 3:19 al 21, y con eso termino. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Si por alguna razón seguimos de frente, después de que el Espíritu Santo nos está reprendiendo, nos está acusando y seguimos de frente haciendo lo mismo, mayor que nuestra conciencia es Dios. Él te va a poner un alto. Épale, ¿a dónde vas? Hasta aquí llegas. No más adelante, ya no vas para adelante. Te vas a detener. Siéntate
No sigas haciendo lo malo. Si tu conciencia no te acusa, si tu conciencia no te reprende, si tu corazón no te está diciendo que estás mal, pídele a Dios la guianza, pídele a Dios la sabiduría, que Él te ayude a hacer lo bueno, a hacer lo recto, a hacer la voluntad de Dios, que el Espíritu Santo te ayude en tu vida y verás que volverás a la senda antigua y verás que volverás al camino de Dios y volverás a sentirte limpio. El único que nos puede limpiar es Jesucristo. Su sangre preciosa nos limpia de todo pecado y de toda maldad, dice en 1 Juan capítulo 1. Por eso, hermano, necesitamos meditar en la palabra. Medita en la palabra. Piensa en la palabra. Que el Espíritu Santo te dé paz. Si no tienes paz, pídele paz a Dios y Él te la dará. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Gracias a Dios porque tenemos la palabra para meditar en ella, para tener conciencia del pecado y no caigamos en el error. Ayúdanos, Señor. Sin ti nada podemos hacer. Oremos a nuestro Padre. Pídele a Dios la guianza del Espíritu Santo. Padre, en esta mañana yo te pido que me ayudes a continuar en el camino. Señor, a estar en lo recto, en tu palabra, haciendo la voluntad tuya y no la nuestra, Señor. Guíanos con tu Espíritu Santo, con tu palabra. Señor, que seamos verdaderos, que seamos humildes, que podamos ayudar a otros, Señor. Tú nos has dado la fortaleza, tú nos has dado las finanzas, tú nos has dado la bendición de poder bendecir a otros en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora yo te pido, si tú has escuchado por primera vez un mensaje de la palabra de Dios y quieres tener a Cristo en tu corazón y ser limpiado de tu conciencia, de tu mente, hermano, Dios lo puede hacer. Esto es el milagro de Dios, hermano. Esta es la bendición de Dios en tu vida. Solamente pídele perdón por tus pecados. Arrepiéntete. Pídele perdón. En este momento de conciencia, en este momento de meditación en la palabra, a este punto yo te invito a que hagas una oración de fe y repitas conmigo. Haz esta oración de fe. Repite conmigo. Padre, yo te doy gracias porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mis pecados. Yo me arrepiento de ellos y acepto a Jesús como mi Señor, como mi Salvador. Gracias, Padre, por perdonarme. Amén. Dios te bendiga, amado hermano. Me da mucho gusto que hayas hecho esta oración de fe. Te felicito. Tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Sigue adelante. Sigue haciendo la voluntad de Dios y verás que Dios te va a ayudar en toda necesidad, en todo problema. Pídele a Él. Él te ayudará. Dios te bendiga. Seguimos adelante. En unos momentos más continuamos con la transmisión desde Iglesia Cristo Vive. Estamos en Guadalupe Victoria 102. Te esperamos. Culto presencial. Dios los bendiga.